Nos enseña el Padre Nuestro como una herramienta y pues en resumen la oración es comunión con Dios y cuando nosotros nos comunicamos con Dios, el Espíritu Santo entra en acción. El Espíritu Santo es espíritu y es necesario que los que le adoren a Dios le adoren en espíritu y en verdad. Y la oración es un instrumento espiritual. Entonces, para conectarnos con Dios necesitamos usar armas espirituales, porque las emociones no alcanzan, las necesidades tampoco alcanzan. Y también es un ejercicio de fe, porque al orar, pues estamos hablando con alguien que no vemos, pero sí creemos que existe, y esto es lo que va fortaleciendo nuestra fe y lo que va apuntalando todos los principios espirituales y todo lo que va estableciendo el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se ve, pero también existe. Y Jesús es el reino, dice, el reino se ha acercado, por tanto arrepiéntanse, ese es el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, es determinante la oración. Prácticamente, si no oramos, pues estamos ignorando a Dios. Porque no establecemos un contacto con Él. Y si no establecemos un contacto con Él, aunque creamos en Él, aunque leamos la Biblia, no se establece una liga entre nosotros y Dios. ¿Ok? Entonces, abran por favor sus Biblias en el libro a los Hebreos, en el capítulo 10. Y vamos a orar, porque esta es una reunión espiritual. Entonces, tenemos que orar para que haya una conexión espiritual, ¿sí? No es costumbre, ¿está bien? Es un ejercicio espiritual. Señor, te damos gracias por este día que nos das, por esta tarde, Señor, Señor, así como estamos afirmando que tú vives y que nosotros creemos en ti, Señor. Y por eso te damos gracias y pedimos que tu Santo Espíritu venga hoy sobre cada uno de nosotros y nos enseñe todas estas cosas que tú nos quieres establecer a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Entonces, la vida espiritual nace de un tiempo de estar con Dios, de un tiempo de orar, de meditar su palabra. También nos han enseñado en este mes que llevamos hablando de la oración, que tenemos que orar conforme a la palabra, ¿sí? Entonces, se establece una relación y tenemos que estar en esa comunión con Dios, haciendo nuestro ejercicio de fe, creyendo en Él, alabándole y conectándonos con Él, ¿sí? Y otro elemento importantísimo que es como un accesorio que Dios pone en la vida personal de cada uno de nosotros, es la iglesia. Y a esto se refiere esto que vamos a leer ahorita. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y verso 23, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que lo prometió. Entonces, también nos hablaron de ser persistentes en la oración. Y aquí dice que nos mantengamos firmes con la seguridad de nuestra esperanza en todo lo que la palabra de Dios dice, en nuestra esperanza de que Dios está vivo, de que le clamamos a un Dios vivo y de que Él es una realidad en nuestras vidas. Y mantengámonos firmes, habla de persistencia. Y la persistencia en latín, en griego, en español y en inglés quiere decir estar ahí siempre, permaneciendo. Persistencia es permanecer, ¿sí? Todos nosotros hemos leído la Biblia o parte de la Biblia, todos hemos orado, pero la pregunta es, ¿hemos sido persistentes? ¿Sí? No, es que yo desde el primer día que compré el TCD, hace 8 años y 2 meses, no lo he dejado de hacer ni un día. Yo creo que no hay ninguno aquí. Y si hay alguno aquí que dice eso, le va a crecer la nariz, pero yo respeto. El hombre no es persistente en sus caminos, y menos en la cuestión espiritual. Y aquí hay unos ejemplos, y todos estos 3 versículos que voy a leer aquí, están hablando de la iglesia, de cómo la iglesia es ese aditamento especial para que nosotros podamos completar y podamos mantenernos firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Pues haciendo relaciones con la misma iglesia, teniendo compromisos de servicio. Pues entonces si perteneces a un ministerio, pues hay una reunión de oración, entonces pues tienes que ir, y al tener que ir, pues vas a estar alimentando naturalmente tu vida espiritual, alimentando naturalmente con la convivencia entre los hermanos, vas a estar alimentando tu ser espiritual. Por eso esta escritura habla así. ¿Tenemos una esperanza en Dios? ¿Tenemos una esperanza de vida eterna? Yo creo que sí, ¿no? Pues mantengámonos ahí. ¿Cómo nos vamos a mantener? Creyendo no alcanza. Tenemos que estar comunicándonos. Tenemos que estar alimentando nuestra fe. ¿Sí? Yo cuando nos casamos, yo le dije a mi esposa, a mi novia en aquel tiempo, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y me dijo que sí. Le dije, pues ya la hice. Entonces ya no la volví a ver hasta el día de la boda. ¿Tú crees que me hubiera aguantado? ¿Me quieres? Pues a ver, ¿no? Así son las mujeres o no. Y los hombres también. ¿Me quieres? Pues a ver. No, de veras te quiero mucho, nos vemos en un mes. En un mes ya llegó otra chiquita, o sea que si no nos vemos antes. ¿Sí o no? Necesitamos alimentar lo que creemos. ¿Cómo vas a alimentar tu fe? No tengo aquí, ninguno tiene cara de teólogo ni nada así. Pues con tu oración, con tu lectura, cómprense el TCD, apúntenlo hoy, porque si no lo piden hoy, no les va a llegar el de septiembre. Pedid y se os dará, también hablamos de eso. El TCD es una herramienta para que nosotros podamos fortalecernos espiritualmente. ¿Sí me explico? El TCD no está en el canon de la Biblia. No lo quieres usar, no lo uses. Nada más dime cómo vas a estar orando diario y leyendo diario. ¿Sí?
Digo, si me quieres decir, si no, no hay problema. Pero necesitamos hacer eso. El TCD es otra herramienta. La iglesia es otra herramienta. Pero depende de cada uno los pasos que demos. El paso es uno, tiempo con Dios. Si tú no tienes un tiempo con Dios, tú solo, con eso voy a cerrar esta palabra, esta enseñanza. Si tú no tienes un tiempo con Dios, pues aunque tú creas, no va a haber frutos. Y yo creo que en todo lo que hacemos, pues buscamos resultados, ¿sí o no? Sí. Si no, trabajas en vano. Trabajas en vano. Tienes que ver frutos y frutos buenos y adecuados y óptimos. ¿Correcto? Bueno, entonces, mantengámonos firmes sin fluctuar. Tomen su vida espiritual en serio. Si no toman su vida espiritual en serio, la oración no va a ser eficaz. Hubo 2 pláticas en este mes que hablaron de la oración eficaz. Pero todo es tu tiempo con Dios. El tiempo que tú dedicas para Dios. Versos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos el amor al amor y a las buenas obras. Estimularnos. Por eso es tan importante la iglesia. En la iglesia, cuando nosotros nos integramos a la iglesia en cualquier tipo de actividad, 100% nos estamos estimulando, nos estamos animando a hacer, animándonos naturalmente a hacer cosas espirituales. Es muy difícil que podamos llevar nuestra fe como el llanero solitario. Dios y yo y Dios, yo y Dios y Dios y yo. No es el modelo bíblico, ¿sí? Solo que seas como alguno de esos profetas, como Isaías o Juan el Bautista, de esos. Si eres así, pues a lo mejor funciona. Y aún así, pues estaban bajo. Dice, el profeta esté sujeto a los profetas. O sea, los profetas tenían sus reuniones y los profetas tenían que estar sujetos a los profetas. O sea, que no hay llaneros solitarios. La iglesia es el instrumento que Dios nos da para que podamos convivir y para que podamos estar en la esperanza segura que tenemos, porque tenemos la certeza de que Dios viene, tenemos la certeza de que hay vida eterna, tenemos la certeza de que hay perdón de pecados, tenemos muchas esperanzas de la certeza de lo que se espera. Y la iglesia es un lugar donde nos ayudamos los unos a los otros. Y después dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Saben cuál es aquel día? El día del fin. ¿Sí? Si ustedes que quieren leer Mateo 24, si ustedes quieren leer Daniel, si ustedes quieren leer de los tiempos del fin, pueden leer Apocalipsis también. El día se acerca, las señales están tremendas. Los temblores, dice que la tierra temblará, habrá señales en la tierra y habrá guerras unos contra otros, todo lo que aquel día se acerca. Entonces tenemos que estar juntos. En la iglesia podemos estar juntos. No nos dejemos de congregar. Démosle a Dios el primer lugar. ¿Sí? Vamos a ser puntuales en la persistencia, con los horarios. Porque Dios se lo merece. Entonces, si Dios se lo merece y yo lo necesito, Dios se lo merece, di conmigo, Dios se lo merece y yo lo necesito.
Entonces vamos a hacerlo. La alabanza no es un entretenimiento. La alabanza es una ofrenda de cantos y palmas y adoración a Dios por todo lo que nos da todos los días y cada día. Todo es bien importante. Toda la reunión está conformada para darle alabanza a Dios y para que nosotros podamos ejercer la profesión de la esperanza de todas las promesas que están en este libro. ¿Correcto? Esto es una vida devocional. Necesitamos tener una vida devocional. No es suficiente con todos los, vamos a decir, con todas las obligaciones o compromisos de la iglesia. Eso es importante y aquí nos está exhortando el autor de Hebreos a que nosotros hagamos eso. Pero obviamente necesitamos nosotros una devoción particular para conectarnos con Dios por medio de la palabra, la lectura de la palabra, por medio de la oración a Dios, por medio de la meditación. De la meditación de la palabra, no la meditación en esa postura que se pone, no, esa no. Meditar la palabra. ¿Correcto? Bueno. Entonces, este es el punto que va a hacer una oración eficaz o una oración religiosa. La oración religiosa, Cristo mismo los exhorta y dice, no como los que se juntan en el templo y están haciendo vanas, ¿qué? Repeticiones. No se trata de que el día de oración vengamos y uno se postre allá en el suelo y ay Señor, ¿quién sabe cómo esté su corazón? A lo mejor nada más lo hace el día de la oración, pero eso es diario. Cuando nos comunicamos con Dios, estamos profesando la esperanza que tenemos en todo lo que Él nos ha dicho. ¿Está bien? Entonces, mantengámonos firmes. ¿Estos consejos son buenos? Mantengámonos firmes. ¿Cómo? Leyendo y orando y teniendo vida en la iglesia. Eso es lo que dice estos 3 versículos que estoy leyendo de Hebreos. Necesitas vida en la iglesia, necesitas orar, necesitas leer. Bueno, Jeremías. Esta es la introducción. Yo quiero hablar de Jeremías. Ya se me perdió, pero ahorita lo encuentro. Jeremías 31. Del verso 17. Ahorita les voy a leer. Ahora, les voy a decir de qué va esto. Es necesario que oremos, es necesario leer, ya está, claro. Ahora, di conmigo, es necesario leer, es necesario orar. Pero es indispensable tener quebrantamiento. Si tú no eres quebrantado, tu oración no es eficaz. Porque si tú no eres quebrantado, quiere decir que tú no te has arrepentido de tus pecados. Cuando tú tienes un arrepentimiento, hay un quebrantamiento. Si hasta lo pusieron en verso para que no se nos olvide. Sin arrepentimiento no hay quebrantamiento, sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. El orden de los factores no altera el producto. El punto es que tú te tienes que quebrantar y arrepentir. Porque si tú no te arrepientes, no vas a cambiar. Y si tú no cambias, el agua limpia no puede fusionarse
con el agua sucia. Tú necesitas el agua de vida, pero si le echamos una gotita de veneno o de agua sucia, no sé quién se atrevería a darle otro traguito a esta botella. ¿Sí me explico? Con Dios no te puedes comunicar con el agua limpia si tú no te purificas primero. Miren, dice en Santiago, nos enseñaron también este mes, que la oración del ¿qué? Del justo, ¿qué? Puede mucho. Dice la oración del justo, no dice la oración del perfecto. Dice la oración del justo. ¿Cuál es el justo? El que pasó por quebrantamiento, arrepentimiento y el fruto es la justificación. Ya es justo. Cuando tú pasas por el quebrantamiento y el arrepentimiento, tú ya eres justo. ¿Y la oración del justo? Entonces mi oración, ¿por qué no funciona? Pues ya sabes, ¿no? Si tu oración no funciona, es que no eres justo. No hay justo ni a un uno. No, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de que tú pases por un quebrantamiento para que tú reconozcas, para que tú seas limpiado y una vez limpio, tú puedas convivir con el agua limpia, que es la palabra y la presencia de Dios. Por eso Cristo habla de aquellos que están en el templo haciendo vanas repeticiones, porque es nada más lo de afuera, lo que nosotros a veces buscamos o nos justificamos o tenemos la cultura de aparentar cosas, pero la realidad es que hay otro asunto aquí adentro y ese asunto solamente lo puede tratar Dios. El hombre naturalmente busca justificación en cualquier cosa. Yo hablo con muchas personas y cada vez que alguien viene se queja de alguien en su trabajo o de la iglesia, de algún lado. No, es que este me hizo y me lo otro. No. Sí, ¿verdad? Es que no es justo. No es justo. Entonces, pues nosotros oramos como ellos dicen que oremos, pero la realidad de las cosas, tú y Dios saben cómo está el asunto. ¿Sí me explico? A veces vienen a buscar un veredicto. A ver, pasó esto y esto y esto. ¿Quién tiene la razón? A mí me puedes engañar, yo soy hombre, pero a Dios no lo puedes engañar. Cuando te vas a tu rincón y entras en un quebrantamiento, ahí no hay ningún trapito que se pueda esconder. Ningún trapito se puede esconder delante de Dios. Pero tú tienes que entrar ahí. Sin quebrantamiento no hay oración que pueda mucho. La oración del justo puede mucho. Pero sin quebrantamiento y arrepentimiento no hay, no existe. Fíjate lo que dice aquí. Verso 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Dice, esperanza hay para tu porvenir, y tus hijos también van a heredar la tierra. 18. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Efraín era uno de los meros en la vida sacerdotal, en la vida espiritual de este tiempo. Y dice, he oído a Efraín que se lamentaba y le decía, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Hasta ahí va bien la cosa, pero no está completa. ¿Sí?
Yo he sido malo, tú me has corregido, me has castigado, Dios. Clamo a ti, Señor. Pero la clave está en el que sigue. Porque después que me aparté, tuve... A ver, ponme la escritura ahí. Porque después de que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después, ¿qué? Herí mi muslo. ¿Y luego? Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. El verso 19 es el centro de este mensaje. Primero dice, me arrepentí. Ya clamó a Dios, ya le dijo todas las cosas, pero después dice, me arrepentí y reconocí mi falta. Hubo un arrepentimiento. Hubo un tiempo con Dios a solas, íntimo, entre Efraín. ¿Quién era Efraín o quién era? Sí, Efraín y Dios. Hubo un tiempo entre ellos dos, solamente estaban ellos dos. Ahí en la presencia de Dios, Efraín se arrepintió y reconoció su falta. Se arrepintió y reconoció su falta. ¿Sí? Pónmelo otra vez. Después reconocí, y después dice, herí mi muslo, y después me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Dice, me arrepentí, reconocí mi falta, después dice, herí mi muslo. ¿Cómo? Entonces el asunto es que tenemos que flagelarnos. ¿Sí? Nos agarramos y nos damos duro. De ahí sale una doctrina de estas. El asunto no es que te flageles. El asunto es, yo me arrepiento, reconozco mis faltas y declaro que mi fuerza, una de las partes más fuertes de tu cuerpo es el muslo, que mi fuerza no alcanza para caminar en tus caminos. No es con espada, ¿sí? ¿Cómo dice la Biblia? No es con ejército, no es con espada, sino no es con mi muslo, no es con mis fuerzas, es con el Santo Espíritu de Dios, donde yo voy a poder caminar el camino espiritual para que se establezca el reino de Dios en mi vida. Porque siempre muchos decimos, es que le voy a echar ganas. Rompe tu muslo, no son tus ganas. No son tus fuerzas, no es tu fuerza de voluntad, no es el empeño que tú pongas, es el Santo Espíritu de Dios que después de haber pasado por el arrepentimiento, el reconocimiento de tu falta, puedas cambiar y entonces puedas tener una vida espiritual y por consiguiente una oración que pueda mucho. Ora por mí porque estás más cerca de Dios. Si no importa de qué tan lejos o qué tan cerca esté yo de Dios, lo que importa es qué tan lejos o qué tan cerca estés tú de Dios. Porque tú pides confiando, tú pides creyendo, pero tienes que pedir arrepintiéndote. Porque en ese momento eres justificado. Y la oración del justo puede mucho. Si no, no. Dios no podemos hacer no, con Dios no hay negociaciones. ¿Sí me explico? Este es el punto de la oración. Este es donde se detona todo el poder de Dios. El poder de Dios se detona en la intimidad, tú y Él solos, cuando tú determinas quebrantarte, reconocer
y declararte incapaz, rompiendo tu muslo. Ahí es cuando entonces dice, si no puedes, ahí voy yo. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria. Sí, Dios, todo eso, pero primero pasas por ahí. Si no, no. Si no, no. Nosotros no tenemos ninguna religión. Efectivamente, tenemos una relación. Y en una relación, Dios sabe quién eres tú y tú sabes quién es Dios. Pero si tú pasas por el quebrantamiento, tú estableces todas las promesas que están en la palabra y entonces tú puedes esperar confiado. Esto es lo que pasa, fíjense bien, esto es lo que pasa con muchos creyentes. Se les acaba la esperanza porque están orando, porque están diezmando, porque están aprendiéndose la Biblia, porque van a todos los cursos y no pasa nada en tu vida. Pues les tengo una buena noticia. Te faltaba un punto. Quebrantamiento. Te faltaba ese. Si tú pasas por el quebrantamiento, acabamos de leer, tus hijos van a regresar a la tierra y tú vas a ser bendecido. Y después puedes seguir leyendo el capítulo 31 y vienen un montón de bendiciones que está aquí narrando Jeremías. ¿Sí me explico? Pero es tú y Dios y tú. No podemos cambiar estos principios. Hemos hablado de la oración todo este tiempo, pero no habíamos hablado del quebrantamiento. Y sin quebrantamiento, dice ahí que no jala. ¿Sí me van cachando el asunto cómo va? La disposición del corazón. Voy a terminar con una historia en el primer libro de Samuel. El segundo era, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 16 me parece, espérenme tantito. 12. Ya mero llego. Capítulo 12. David ya había sido ungido rey. Ya estaba reinando. ¿Sí? Segundo rey de Israel, tenía todas las prerrogativas que un rey tiene. Estaba en el trono. Ok. Versículo 1, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo, ¿quién era Natán? Era la voz de Dios, era el profeta. Estaba David en su trono, viene el profeta y el profeta traía un asunto ahí que tratar. Venía por una consulta con el rey. ¿Sí? Dice, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar a sus ovejas y de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Sí? El hombre rico vio una necesidad y dijo, yo tengo aquí mi ganado, pero este ganado es premier, vamos con el de la ovejita, el que tiene una, pues total, nada más tiene una, se la quita.
y la guisa para el caminante. Entonces, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Le dijo a Natán: yo soy el rey, y si pasa algo de eso en mi pueblo, este es digno de muerte, ¿sí? Y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces entró un silencio en la sala. Y Natán se agarró la barba. Y David se sacó de onda. Dijo: ¿y ahora qué pasó? Y se voltea a Natán y le dice: tú eres ese. Así se quedaron como ahorita todos. Y ya no voy a leer todo, pero vino un quebrantamiento. Reconoció su falta. Vino un quebrantamiento, reconoció su falta, como leímos en Jeremías. Entró en ayuno, en luto y en oración. Y pasó todo el tiempo. Y tuvo un quebrantamiento de culpa, porque él había sido ese mal hombre que había abusado. Se estaba refiriendo obviamente a Betsabé y al guerrero que se había ido a la guerra, y mientras él se iba a la guerra, él agarró a Betsabé, la embarazó y tuvo al hijo. Era el mismo caso. Y David había abusado de eso. Pero estuvo muy mal lo que hizo David. Se cayó esto. Pero se arrepintió. Dice la Escritura que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre recto, era un hombre que adoraba a Dios, pero tuvo un problema, tuvo un pecado. Y fue un pecado grave. Pero la misericordia de Dios funcionó en ese pecado grave. Funcionó porque dice la Biblia: las misericordias de Dios son nuevas cada día. No. Funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque se quebrantó David, porque se arrepintió de toda su maldad, reconoció su maldad, reconoció su falta y se arrepintió. Entonces, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Sí, después de tu arrepentimiento, la misericordia de Dios funciona. Antes, ese es el detonante del poder de tu oración. Y ese es el detonante de la manifestación del reino en tu vida por medio de tu oración. Cuando tú te arrepientes. Después de esto, llegó David al pueblo. Tenía a su hijo 7 días de nacido y escuchó: David, tu hijo se ha muerto. Venía en ayuno y oración. Se murió su hijo. Él amaba a Betsabé, pues se enamoró. Entonces, después de haber pasado por el arrepentimiento, dice que se bañó, tomó ropas limpias y pidió de comer. ¿Cómo? Si se acaba de morir tu hijo. Sí, pero ya lo había perdonado Dios. Se fue a consolar a Betsabé y después se embarazó Betsabé de Salomón, que fue el sucesor de David. Después del quebrantamiento hay restitución.
Y hubo fiesta después. Y Salomón fue el tercer rey de Israel. Pónganse de pie. Entonces, para orar, tenemos que pasar ¿por dónde? Voy a orar 40 días, voy a ayunar. Después de. ¿Sí me explico? Porque la oración y el ayuno rompen yugos y todo, pero el quebrantamiento es una decisión propia. Y si tú no decides quebrantarte delante de Dios como fue confrontado David. Ahorita leímos cómo fue expuesto David a su pecado. Pero ahorita mismo el Espíritu Santo está confrontándote a tu pecado que tienes que llevar al quebrantamiento, al arrepentimiento, para que se establezca la victoria en tu vida, para que se establezca el reino. ¿Me estás juzgando? Yo no juzgo a nadie, pero todos hemos pecado y todos tenemos que arrepentirnos. Yo ya me arrepentí. Pues te arrepentiste la semana pasada, pero ayer la volviste a regar, porque tu corazón maquina cosas que no son conforme a Dios. Y la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Entonces esta palabra no fue para David. Esta palabra es para ti y es para mí hoy. Y vamos a estar en oración. ¿Cuál es el arrepentimiento? Tengo que orar, pero no vengo a la reunión de oración y no vengo a las veladas de oración. Bueno, está bien. No quiero comprometerme con Dios. Dice: no te dejes de congregar. O sea, todo está en la Biblia. Si no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. Mira, ni el Espíritu Santo te va a convencer de esto. Si tú no tomas acciones, el Espíritu Santo se queda atrás. El Espíritu Santo nada más te confronta y te da la señal para que tú hagas cosas diferentes. ¿Cuántos tienen que hacer cosas diferentes? ¿Cuántos fueron confrontados con su pecado? Su pecado es cometer una falta o omitir algo que deberías de hacer y no haces. Ese es pecado también. Entonces, ¿quién está libre de pecado? Ninguno puede levantar la mano. ¿Quién está libre de pecado? Entonces, arrepiéntete. Reconoce tu falta y entonces se puede establecer la segunda parte del capítulo 12 que acabamos de leer de Natán y David. Si no, no va a haber nada, mis amados. Es un mensaje muy bonito, pues sí, es palabra de Dios, pero no es que sea un mensaje bonito, es que tú hagas algo diferente de lo que estás haciendo. Hay pecados de omisión y pecados de acción. Tienes que arrepentirte por los dos. Y tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Y el cambio no es con tus fuerzas. Tienes que romperte el muslo para que vayas ahí al lugar íntimo y digas: Señor, yo ya no puedo caminar. Ahora voy en tus fuerzas, ayúdame. Después de quebrantarte, viene la fuerza del poder del Espíritu Santo sobre ti. Y ahora sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si tú no has pasado por ahí, hasta un pequeño airecito te puede causar una neumonía. Pero si tú estás fortalecido con Dios, aunque venga una tormenta, tú no vas a ser tocado. ¿Está bien? Vamos a hacer una oración ahorita.
Pero hoy mismo tú debes llegar a ese lugar secreto y ponerte a cuentas y pasar un quebrantamiento, reconocer tu falta, pedirle a Dios que te perdone y decirle: con mis fuerzas no he podido, llevo muchos años intentándolo y le voy a echar ganas y ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer... Ya no hagas nada, dice: Señor, hazlo tú, yo no puedo, mis fuerzas no dan. Por eso dice que se rasgó y dice que caminó toda su vida. Está haciendo alusión de lo que nos enseñaron apenas con Jacob y el ángel, que era Dios mismo, ¿sí? Jacob toda su vida trajo la afrenta de esa pelea con el ángel, porque le pegó en el muslo también y fue cojo toda su vida, y eso le recordaba que no era en sus fuerzas, sino que era en la fuerza de Dios como él iba a caminar. ¿Sí me explico? A eso se refiere, ¿sí? Efraín era el de las generaciones anteriores. Entonces tenemos que se establece la verdad y nosotros decidimos qué hacemos. Padre, gracias te damos en este día. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque vemos que no son intenciones lo que cambia nuestra vida, sino que es tu palabra, es la verdad, es nuestro quebrantamiento sincero delante de ti, Señor. Y hoy nos postramos en tu presencia, Señor, y te pedimos que cada día nos lleves al arrepentimiento, al quebrantamiento, porque nuestras fuerzas, Señor, no alcanzan. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos dóciles para renunciar a nuestras fuerzas y confiar solamente en tus fuerzas, y que seamos determinados para arrepentirnos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Opera en cada uno de nosotros. Opera en cada uno de nosotros un verdadero quebrantamiento, reconociendo, Señor, que tu perdón, tu misericordia nunca deja de ser. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, nada más. Si hay alguna persona nueva, quisiéramos saludarla ahí al fondo, en una sala que tenemos. ¿Hay alguien que venga por primera vez aquí hoy? ¿Puede levantar su mano si hay alguien? ¿Hay allá una persona? Si quiere pasar ahí atrás, y los que no vi, si hay alguien más, pueden pasar ahí atrás, los queremos saludar y entregarles una información. Gracias y que Dios les bendiga.